Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes un día más. Y hoy queremos precisamente seguir hablando sobre los pensamientos. Tan importantes son los pensamientos como nuestras acciones, pero no le ponemos mucha atención a nuestros pensamientos. Normalmente le ponemos atención a las acciones que realizamos y verificamos que esas acciones que están a nuestro alrededor son las más importantes. Pero la verdad es que nuestros pensamientos son de suma importancia y tenemos que ponerle atención a lo que estamos pensando y dejar pasar los pensamientos que van conforme a Dios y evitar que pasen los pensamientos que no son de Dios. Porque todo pensamiento que no es de Dios nos va a llevar a un desánimo, a una crisis, a tomar decisiones equivocadas, a hacer pensamientos que nos lleven a maltratar a los demás. Por eso hay que tener un filtro, un consejo de Dios que nos diga qué pensamientos debemos de aceptar y qué pensamientos sencillamente no debemos de aceptar. Por eso en 2 Corintios 10:5, que ese versículo lo hemos visto, dice que derribando argumentos, que son nuestros argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, esa es la clave, todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, todo pensamiento que viene lo debemos de llevar cautivo. No podemos dejar pasar cualquier pensamiento que venga sobre nosotros y que esos pensamientos nos puedan hacer tomar decisiones o acciones que tengan una repercusión mala para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Tenemos que estar pendientes de esos pensamientos. Por eso, en esta gráfica vemos que los pensamientos se convierten en actos. Qué peligroso, ¿verdad? Imagínense un pensamiento de que a este lo odio y lo voy a matar. Pues muchas veces esos actos lo vemos mucho en la televisión, en muchos lugares donde suceden esos actos. Finalmente si matan a la persona o la hieren o lo lastiman. O pensamientos de que me tengo que divertir y se van de juerga y apuestan todo su dinero en un casino y de la noche a la mañana todo lo que habían levantado en la vida lo pierden por un juego. ¿Por qué? Por un pensamiento que no lo detuvieron, un pensamiento que quería pasar y formarse un acto, pero no hubo quien lo detuviera. ¿Cuántas personas se han suicidado? Y personas increíbles, aún del medio artístico, que han sacado películas tan profundas y tan bonitas, tan hermosas, que han tomado ellos la decisión de suicidarse por alguna circunstancia alrededor, pero ninguna circunstancia puede ser válida para suicidarse. Por lo mismo, estos pensamientos aquí hay que detenerlos. Diga conmigo, detenerlos. Yo cuando estoy con mi nieta juego un juego que se llama Stop. Y entonces estamos haciendo algo, decimos Stop y nos quedamos así como paralizados y ella se queda así con los ojos bien abiertos, ¿no? ¿Sí? Porque no quiere ni mover los ojos. E igualmente en los pensamientos que vengan usted le tiene que decir Stop, espérate. No vas a pasar a una acción y porque ese pensamiento no viene de Dios. Todo pensamiento debe de ser llevado cautivo a los pensamientos de Dios. Fíjese, hay otro proverbio muy padre que está aquí, el 19:21, déjese lo leo. Todos estos versículos hablan sobre estos pensamientos. Si usted luego los puede revisar, le van a ser de mucha bendición. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Híjole, nosotros estamos llenos de pensamientos, llenos. Se nos viene uno y luego se nos viene otro y luego la comida y luego la familia y luego la escuela y luego el trabajo y luego tengo que viajar y luego tengo que ver al médico, etc. Tenemos un montón de pensamientos que se nos vienen sobre nosotros, pero de todos ellos tenemos que ponerles un stop antes de tomar una acción. Y
en ese stop verificar que si es parte de un consejo de Dios, si ese pensamiento viene de parte de Dios, si ese pensamiento es de Dios, entonces lo voy a pasar y lo voy a dejar pasar como un acto, como una acción. Mire otro versículo muy padre que está en Filipenses capítulo 4, que nos habla precisamente de lo importante de los pensamientos. Y nos dice así, se lo voy a leer en la nueva versión internacional. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, mediten y sopesen y tengan en cuenta esas cosas. Fijen sus mentes en esas cosas. Porque hay que pensar en lo puro, en lo amable, en lo agradable, en lo que nos va a bendecir. Y el Señor nos dice, hay que poner nuestra mente, pero la mente de Cristo. Si no, no lo dejamos pasar a hacer una acción. Porque esas acciones ya con el tiempo se convierten en hábitos. Yo ya tengo el hábito de hacer esto, yo ya tengo el hábito, inclusive algunos ya tienen un hábito para ver pornografía, hasta tienen su horario. Y comienzan a ver pornografía y su mente se ensucia de tal forma que al rato se vuelve un hábito y es parte de su carácter. Su parte sexual está totalmente distorsionada. Entonces se casan y el matrimonio no les satisface sexualmente y comienzan a buscar otras personas y se van a las cosas inmorales más fuertes que podamos pensar. Por lo tanto, esto empezó con un pensamiento y termina en un carácter y finalmente llega a un destino. A un destino que si, por ejemplo, fue un pensamiento de inmoralidad sexual, terminas en un divorcio o en varios divorcios o terminas afectando a mucha gente, hijos por todos lados que no tienen papá, que son abandonados, que no tienen, y por lo tanto el destino tuyo y el destino de muchas personas se ve afectado. Déjenme leerles Proverbios 6:18. Mire lo que nos habla ese versículo referente precisamente a en lo que hay en el corazón, lo que maquina y los pensamientos que suceden y hacia dónde nos llevan. Dice así, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El corazón piensa muchas cosas y maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos, el destino pues nos va a llevar a algo, vamos a correr hacia el mal y vamos a tener consecuencias tremendas, Vero. Qué sutil son estas condiciones que atacan nuestros pensamientos, nuestro corazón. Hay cosas sutiles, amados, que incluso vamos permitiendo, simplemente vas dejando que vayan cautivando tus pensamientos y entonces aceptas ese algo, lo vas aceptando y te vas conformando y no ves esos focos rojos, esas señales amarillas que a veces están ahí mostrándote una dirección que viene del cielo para romper y poner un alto. Cuando hay esos focos de alerta, es tan importante que podamos dejar al Espíritu Santo conformar nuestro corazón a su imagen. Escucha lo que dice esta palabra, como mi esposo ha estado enfatizando lo de Romanos 12. No acepten ni permites adaptarte y adoptar las costumbres de este mundo, sino busca la transformación. Transfórmense por medio de la presencia del Señor y los pensamientos que vienen de Él. Confórmense a una condición que no es humana. Renueven su mente con los pensamientos de Dios, no con todo lo que este mundo te quiere atrapar, para que entonces compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es buena, que siempre es agradable, que siempre es perfecta. Qué importante es
involucrar nuestros corazones permanentemente en todo lo que viene por delante en palabra de vida. La palabra y el Espíritu tiene que estar ahí formando en nuestro corazón esa realidad, porque si no, no vemos y entendemos que incluso Jesús alertó, porque del corazón salen los malos pensamientos. Lo vemos como está escrito aquí en Mateo 15:19. De ahí se engendran los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los pensamientos impuros, los testimonios falsos, las blasfemias, las envidias, porque estas son las cosas que contaminan al hombre, que constantemente están ahí. ¿Qué tan necesario es entender esos focos que están alertando nuestros corazones? Incluso hay una palabra que el Señor nos ha estado revelando y nos está mostrando en algunas de las vidas. Posiblemente ese es tu caso y yo quisiera que recibas como lo dice Job. También tenemos aquí la escritura de Job 3:25. Dice, mas lo que yo temía me ha sobrevenido. Lo que yo pensaba. Haz de cuenta que invitamos esos pensamientos a nuestro corazón y se empiezan a anidar, como bien veíamos, ese hábito que ya vino porque nosotros no pusimos esos altos, esos detener en el momento en que ya vino el pensamiento, el acto me llevó y de repente eso me está encarcelando cuando me preocupo, cuando no veo con la visión que Dios está dando a mi vida, como le pasó a Job. Estoy orando en mi carne. Estoy dándole lugar a todos mis sentidos naturales. Eso es algo que me encantaría que meditemos siempre. Cuando algo viene a nuestro corazón, ¿lo estoy entendiendo con la mente de Cristo? Porque Él dice, ahora tienen la mente de Cristo, cultiva esa mente. La preocupación, los pensamientos que atemorizan, los pensamientos que te angustian, son inspiraciones negativas. Date cuenta, la preocupación son pensamientos que quieren destruir tu corazón. Es la imitación de cómo esas inspiraciones negativas hacen que tu oración no tenga poder. Es ahí donde la preocupación aniquila todo lo que somos. La preocupación, la angustia, el temor es contrario a la fe. Por eso es que Jesús busca que caminemos en una confianza absoluta de quién es Él. La paz que empieza a venir a nuestros corazones cuando Él está en la primera puerta que viene para que penetremos a reconocer su voz, para entrar a esa profundidad donde Dios quiere hablar más detalladamente. Solo yo sé los propósitos, los planes y los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jeremías 29:11, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Para lo cual el Señor está diciendo, es ahí donde su futuro está lleno de la esperanza que viene de Dios. Por ello, en Lucas 5, como también lo vemos aquí, vemos cómo Jesús conocía los pensamientos que estaban tanto en los hombres que llevaron al paralítico, y al ver la fe de ellos, Él obró en esa revelación de fe y actuó, cediendo no solo una libertad en su cuerpo, sino una libertad espiritual, perdonando sus pecados, liberando sus corazones, y hoy Él quiere liberarte. Sus pensamientos actuaban conforme al corazón de Jesús, pero asimismo vio los pensamientos contrarios. Es ahí
cómo los fariseos, aquellos religiosos, cavilaban en sus corazones con murmuración. Y Jesús mismo les dice en el verso 22, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, ¿por qué cavilan? ¿Por qué hay tanta condición de muerte en lo que ustedes tienen en su corazón? Ahí es donde el Espíritu llena nuestras vidas, ¿verdad, mi hermano? Así es, y por eso enfatizar en Romanos 12:2, donde nos dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, no nos conformemos a la manera de pensar de la mayoría, porque la mayoría ahorita, el mundo está loco, y nuestros pensamientos no pueden conformarse a los pensamientos del mundo, porque esos pensamientos nos van a llevar a un mal destino. Usted vea lo que está sucediendo, divorcios, muertes, asesinatos, niños abandonados, gente que pierde su trabajo, que no sabe llevar su chamba, su negocio. ¿Por qué? Porque sus pensamientos los han llevado a hacer cosas equivocadas. Y como decía mi esposa, los pensamientos de Dios son para bien, no para mal. Entonces ese destino no es el destino que Dios había pensado para ti. Muchos le echan luego la culpa a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está llevando? ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son los adecuados. No son correctos. Tus pensamientos son pensamientos de mal. Y no estás siendo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos renovar nuestros pensamientos? Pues a través de estas predicaciones, a través de leer la palabra de Dios, a través de tener comunión con Dios en forma de oración, y todo eso va transformando poco a poco nuestros pensamientos, y podemos ver al rato, este pensamiento que tengo de parte de Dios no es conforme a lo que piensa el mundo. Por lo tanto, esto que el mundo me está diciendo y me está recomendando que yo haga, con un pensamiento le voy a decir no. Porque el pensamiento de Dios es otro. Y te aseguro, 100%, que si tú sigues los pensamientos, el entendimiento que viene de Dios, el consejo que viene de Dios, tus actos, tus hábitos, tu carácter va a cambiar y finalmente tu destino va a ser otro. En el sentido que tú quieras, tu destino como padre de familia, tu destino como esposo, tu destino como negociante, como empleado, tu destino como hijo de Dios va a ser otro. Pero no puede suceder como si fuese magia, que yo estoy teniendo los pensamientos del mundo y sigo actuando como el mundo, sigo decidiendo, teniendo acciones, hábitos y carácter como el mundo lo es, como te conoce el mundo, y tener un destino que es como el que Dios quiere para tu vida. Olvídalo. No va a suceder. Como dice Einstein, no pienses que si haciendo lo que sigues siempre haciendo, te va a dar un resultado diferente. Tienes que hacer cosas diferentes para que te sucedan cosas diferentes. ¿Y qué es las cosas diferentes? Los pensamientos de Dios. Eso es totalmente diferente al mundo. Es totalmente diferente a lo que piensa la mayoría. Es totalmente diferente al consejo que viene de este mundo. El consejo de Dios es otro. Y si seguimos ese consejo, nuestras acciones se van a convertir en hábitos y el carácter vas a tener el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero el carácter del Señor Jesucristo. Por lo mismo, entonces ahora le voy a poner suma atención a los pensamientos. No los voy a dejar como hasta ahora los hemos dejado, que entren como quieran y hacen lo que quieren con nuestra vida y cometemos acciones, y después de que cometemos las acciones, de vez en cuando nos damos cuenta que nos equivocamos y reviramos, regresamos unos pasos hacia atrás. Pero si tú no estás pendiente de tus pensamientos, estos te van a hacer pedazos y te van a llevar a destinos, quién sabe cuáles. Cada pensamiento, son muy importantes los pensamientos. Antes de generar una acción, pregúntate, ¿vienen de Dios? ¿Son de Dios? O si no son de Dios, no son buenos, no son amables, no son de paz, no son de tranquilidad. Por lo mismo no los voy a tomar y le voy a decir stop, rechazado, atrás. No se va a convertir en una acción, menos en un hábito, menos en un carácter,
mucho menos en un destino. Así es, amado. Aquí queremos que en tu corazón afirmes: Jesús te ama y tiene un plan y un propósito para tu vida. Por ello, corre al trono de la gracia y decirle al Señor: hazme entender y aceptar las cosas que debo quitar, esos pensamientos de mal, esos pensamientos de destrucción, porque aquí mismo te estamos poniendo Isaías 55:9, porque así como los cielos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos, son mis pensamientos más altos para tu vida y quiero darte el fin de lo que esperan. Ellos quieren dominar ahora tus caminos y esos pensamientos traerán a tu vida la herencia de libertad, de sanidad, de poder, de gloria. Son pensamientos de paz, dice el Señor. Y es ahí donde entonces nuestro corazón reposa en Él. Yo te invito en este momento a decirle al Espíritu Santo: no puedes vivir esto sin la ayuda del gran, maravilloso Dios Espíritu Santo, que es nuestro amigo, que es aquel que te encausa, que Él te guiará toda la verdad y te revelará el camino como está aquí escrito y te hará entender el camino por el que debes andar, porque esos pensamientos, dice el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, reconóceme, yo guiaré tus caminos. Y hoy, Señor, te decimos: reconocemos tu voz, reconocemos tu dominio, reconocemos tu guianza y tu dirección. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión, no queremos caminar con nuestro entendimiento. Queremos que esas luces amarillas y rojas que nos están diciendo: alto ahí, estas condiciones afectan tu vida y afectan tus generaciones, ya se volvió un acto o un hábito en tu vida y en tu familia que tiene que ser roto de raíz, y se rompen esas maldiciones en nuestros corazones, en nuestras vidas, esas respuestas de ira cuando todavía nos dominan las palabras altisonantes, esas palabras ofensivas, esos pensamientos destructivos, las iras, la violencia, la contienda, que en esta hora salga de tu vida, salga de tu casa. No permitas que el devorador entre. Haz un alto. Esas palabras no conducen. ¿Cómo son tus relaciones con tus seres amados? ¿Realmente se edifican los unos a los otros o siempre hay una explosión de contienda, de molestia? Tu primer botón es el enojo porque no sabes recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que te lleva. Por eso les decía, esa es la puerta que te va a ir llevando. La paz es el principio de experimentar esa revelación de lo profundo, el amor, el gozo, la benignidad, la fe. Te quiere llevar a más, te quiere llevar a más. Tómalo, renuncia a esas actitudes. Todo lo que el Señor quiere es que tú puedas ser lleno de su gloria. La palabra y el Espíritu están contigo para encaminarte a un propósito, a un destino de su gloria, de su vida y de su poder. En Cristo Jesús, Señor. Amén.